Primero te quería felicitar por tu película, que está increíble. Me encantó, Muchas la gracias. encontré bellísima, bellísima. Muchas Cuéntame gracias. cómo surgió la idea de esta película, esta nueva producción. Eh, sí, bueno, la idea surgió principalmente porque era el tema de la muerte, como que se venía arrastrando cuando escribía el guión, sobre todo porque como cuando cumplí los 40 años, como varios amigos murieron como en esas mismas edades, por enfermedades o distintas circunstancias, y como que eso, como tener tan cerca como ese tema y también como los procesos, me hizo como preguntarme muchas cosas también con respecto como hacia el tema. Y, y ese fue como un poco el punto de partida de la película, y también como una serie de lecturas que tuve en ese mismo tiempo. Leí un libro de Pavese que se llama El oficio de vivir, que fue el último libro que él escribió, y que, bueno, finalmente la película terminó con el título de un poema de él también, porque era un escritor que estuvo como rondando en esa época. Entonces, como que quería hablar de la muerte y sabía que era un tema que ha sido tocado muchas veces en el cine, pero quería tratar como de mostrarlo desde otra perspectiva, quizás como sin dejar de ser como doloroso como el proceso, pero sí como con una pequeña luz de esperanza también hacia el final, en donde el recorrido que se hace con respecto como a esa espera significa para los personajes como volver a encontrar como lo esencial en ellos. Perfecto. Sí. Eh, Tú en general trabajas con, o sea, bueno, tú trabajas con ficción y con documental. Sí. ¿Qué formato te acomoda más? ¿Qué género? ¿Te acomoda más la ficción o el documental? Porque igual esta película tiene elementos como si fuera un poco documental. Bueno, y que ha marcado tu cinematografía en general, que tienes elementos de documental en la ficción y de ficción en la documental, en el documental. ¿Cómo ves el tema del formato y el estilo? Me gustan los dos, creo que de los dos se complementan en lo que he podido hacer. Creo que yo comencé haciendo documental y el documental me ha permitido también como ir aprendiendo poco a poco a observar, no solo como lo que tengo como frente a una cámara, sino que también los personajes, las personas. Eh, entonces, como que toda esa enseñanza que tiene el documental aparece en la ficción. Y, por ejemplo, todo el trabajo con las actrices en la película tuvo mucho de eso también. Como yo lo que cuento siempre es como con Amparo y con Julieta nunca ensayamos como una escena antes de la película, sino que en realidad tuvimos conversaciones sobre el tema, como hablamos como de sus propios miedos, de sus propias experiencias en ese aspecto, y yo un poco como que la cámara después captó un poco casi documentalmente como esas mismas sensaciones que tuvimos como en el momento como de esas conversaciones. Así que hay algo como preparado, obviamente, como de ficción, de la puesta en escena, pero siento que para mí era muy importante trabajar como el sentimiento, como una película que tiene pocos diálogos, en donde realmente están interpretando un personaje, pero hay un sentimiento que tiene que ver con ella. Así que eso fue importante también. Sí, a propósito de lo que dices, que tiene pocos diálogos, tú además escribiste el guión de esta película. ¿Cómo fue escribir, fue el proceso de escritura? Teniendo como, me imagino que fue mucho más descriptivo que como no tenía mucho diálogo, ¿cómo fue ese proceso creativo en el trabajo de guión? Sí, complicado en ese sentido, porque como transmitir en papel, como de repente algo que puede parecer como muy abstracto, que como describir un sentimiento, como describir un estado también como de los personajes, y en realidad como fue un guión como finalmente como simple, como de escribir, como descriptivo en ese sentido,
y como que me concentré mucho más después en el trabajo con Amparo y con Julieta para sacar partido como de cada una de las escenas, porque estaban ahí en el guión. Entonces creo que hubo una combinación también como de los dos trabajos, de, tanto como de la escritura como de después de trabajar con ella. Perfecto. ¿Y cómo fue que llegaste a las actrices? ¿Cómo fue un proceso casting o pensaste la película al tiro en ellas? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, bueno, fue desde que se me ocurrió la idea, siempre estuvo Julieta y Amparo en mi mente para la película. Con Julieta yo siempre he trabajado con ella y somos amigos hace mucho tiempo. Y Amparo, bueno, una actriz que admiro muchísimo, de su trabajo de teatro, en cine, bueno, en todos los formatos. Y yo había hecho algunos cortometrajes con Amparo, entonces acá, bueno, también se dio como la oportunidad de trabajar con ella como protagonista, pero siempre estuvieron desde el comienzo, entonces un poco escribí los personajes también pensando en ella. en- en- Perfecto. Oye, cuéntame sobre las locaciones. Bueno, tú trabajas harto con naturaleza, con espacios así como el sur de Chile, con paisajes maravillosos. ¿Cómo fue elegir esta locación? Esto fue filmado en Puerto Vara y Puerto Montt, entiendo. sí. ¿Cómo llegaste a esta locación? Bueno, como el lugar era un protagonista más de la película, como que se vuelve un factor como muy importante, sobre todo como en la última parte de la película. eh, Era importante como encontrar las locaciones adecuadas. Generalmente me pasa que eh, como que los lugares donde hago las películas no los conozco tantos, los he conocido como de pasada. Por ejemplo, Puerto Vara y Puerto Montt había ido solo una vez antes, pero tenía el recuerdo como de la sensación como de ver esos bosques o ver esos paisajes donde que me llamaban la atención. Hice un viaje como para rectificar si, si era el lugar adecuado y finalmente fuimos encontrando poco a poco como las locaciones ahí. Sentía que era como el lugar preciso como para realizar la película. Perfecto. Oye, quiero saber también el tema de que tiene, la película tiene como esta como melancolía y este tono así súper triste, porque obviamente la historia es súper triste, pero tiene unos planos detalle y unos primeros planos maravillosos. ¿Cómo fue el trabajo con el director de foto y camarógrafo, pensando también en cómo la visualidad de esta producción? Sí, eso también era algo como muy importante, como una película centrada como en el gesto, centrada en el detalle, como que la cámara se acerca hacia los rostros, se acerca también hacia los detalles del cuerpo de las actrices, y que también eso habla mucho, más que un diálogo, habla mucho también como de los procesos de ella. Eh, entonces fue algo que fuimos viendo también con el director de fotografía, de cómo trabajarlo. También lo vimos con las actrices, porque ellas también tenían la conciencia de que como la cámara estaba tan cerca, como que el gesto tenía que ser mínimo, porque si se iba a notar mucho, como si como actuaban como un poquito de más. Entonces era como algo bien preciso. Entonces, igual fue bueno como buscar ese equilibrio en ese sentido. También ellas fueron súper generosas porque la película casi no usamos maquillaje, entonces la cámara estaba como, era importante como eso, como capturar como realmente como la piel, los rostros, la mirada, como eh, eh, así tal cual como es. Entonces, era muy significativo, era como algo primordial dentro de la película. Y yo sentía que como que esa concentración en ese gesto también entregaba como, transmitía un sentimiento como de lo que estaba sucediendo y lo que le estaba sucediendo a ellas también como en ese proceso. Perfecto. También te quería preguntar sobre la participación de Nora Fernández, que tiene un personaje bien interesante porque ella se lleva casi todo el diálogo de la película, porque entre las otras dos no hay mucho diálogo al principio, las primeras dos escenas, pero después ya no Sí. hay mucho diálogo y Nora Fernández es la que ocupa, que es la que ella carga
con la dramaturgia finalmente, así como el peso dramático de exponer verbalmente lo que está pasando. ¿Cómo fue esa decisión? Sí. Sí, bueno, yo admiro mucho a Nona en su escritura, también la he visto actuar en sus obras, y me parecía como, también la conocía a ella, había hecho como un pequeño trabajo con ella, y cuando la conocí hubo algo eh, como de su manera de ser, como de una entrega y un cariño como súper, como que te hace sentir muy cómodo en la primera vez que la conoces, que, que me parecía que ese personaje de la hermana de Amparo tenía como esa, era un personaje que sostenía a su hermana, y como que fue indudable siempre tenerla a ella como en la película, entonces fue súper importante también como, y claro, un poco tiene como todos esos diálogos, principalmente porque es el personaje que le da una mano en un momento difícil al personaje que interpreta Amparo Noguera. Entonces, es ese sostén también en esos momentos. Perfecto. Oye, cuéntame también que lo que es súper interesante estas dos secuencias que fueron como insertadas, las del bosque, que es la de la niña con la abuela, y la pareja de hombres como que tienen este romance en el bosque, y que además es como que estuvieran relatando un texto, o sea, con la voz de Amparo Noguera. Sí. Entonces, esa parte, esas secuencias son súper potentes, pero como cuál es el significado finalmente de estos insectos, que es súper poético y súper como que tiene que ver más como con la literatura que con, o sea, viene desde la literatura, se nota. Cuéntame cómo llegaste a eso. Sí, principalmente cuando ellas toman la decisión y se van hacia el bosque, la película como que adopta, como que se abre, por decirlo así, hacia otra narrativa. Y para mí era una película que hablaba sobre la muerte, pero para mí también lo importante era una película más que eso, que hablaba sobre el amor. Y un poco como el mostrar la agonía del personaje para mí no me interesaba tanto, como mostrar el proceso como de muerte de ella. Entonces busqué como una manera de representar también como el sentimiento de ese reencuentro que ellas tienen como en esa cabaña, a través como de estas dos historias que se cuentan o que aparecen a partir como de lo que ellas van sintiendo. Entonces, por eso también están relatadas como si fueran como cuentos, y están relatadas con las voces de ella, o sea, incluso los personajes hablan con sus voces. Entonces, más que como que son como una alegoría, más que eso, a mí lo que me interesaba que era que partían o sea, significaban un sentimiento de ellas, como que se volcaba como en estas historias. Y también permitía que la película eh, se fuera como liberando de la narrativa que tenía como la primera parte. Entonces por eso como que se va expandiendo, por decirlo así, hacia otras historias. Eso un poco fue como la elección como de querer trabajarlo así. Perfecto. Oye, ¿cuáles son aparte, bueno, tú dices que la película se trata del amor más que de la muerte. Sí. En general, en el cine que tú haces, ¿cuáles son los temas que te mueven, que te motivan a contar historias? Son, son muchos, pero principalmente para mí el cine ha significado también como como el acercamiento como hacia historias que a mí me llama la atención, pero también como el descubrimiento como de las personas, como que ese es como mi mayor interés siempre, como yo siempre fui como bien retraído, como bien tímido, y el cine me permitió como conocer personas y conocer historias que de una u otra manera yo no hubiera tenido esa oportunidad. Entonces siempre para mí es como el interés como por retratar como personas, retratar como su historia, retratar también como sus problemáticas, y un poco como
de una manera humana, cómo salen adelante también, cómo hay esperanza, cómo hay luz, como en de repente momentos difíciles. Como que esos son como mis mayores intereses como al momento como de hacer películas, que yo creo que sí, tienen que ver principalmente con el comunicarse con el otro. Perfecto. ¿Cómo ha sido para ti estrenar esta película en tiempos de pandemia, online? Eh, Me imagino que obviamente no era tu prioridad, porque tus películas obviamente están hechas para verse en pantalla grande, porque son visualmente una maravilla. ¿Cómo es para ti que la gente ahora lo tenga que ver en sus pantallas más chicas? Sí, igual, para mí igual como que le he encontrado un sentido, o sea, como nunca pensamos que íbamos como a estrenarla como de esta manera, ni nunca pensamos que iba a ocurrir como algo así también en todo el mundo. Pero yo siento que como lo veo positivo en el sentido de que también la película llega como a la casa como de una persona y lo ve como en la intimidad de su hogar. Y creo que la película habla sobre eso también, habla sobre esa intimidad, habla sobre como la posibilidad de estar para el otro. Y quizás como que en este momento como que estamos viviendo, como que mejor es, manera de verla que así ahora. Sé que va a llegar un momento cuando todo esto pase, que no sabemos cuándo será, en que haya la posibilidad de que se pueda mostrar en una sala de cine, en una pantalla grande. Pero, pero siento que no, en realidad no lo veo como algo negativo, todo lo contrario. Lo veo, creo que todo tiene su tiempo en ese sentido. Entonces sé que va a llegar un tiempo para poder apreciarla de otra manera. Y si en este momento es la manera de verla, creo que me parece que también tiene su lado positivo. Sí, de hecho el año pasado la pudiste mostrar en el Festival de Valdivia también, ¿no es cierto? Sí, 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 se Ah, estrenó ahí en Chile, en el Festival de Valdivia. Ahí, claro, en pantalla grande, con público. Pero bueno, ya habrá quizás el próximo año que se pueda mostrar en alguna función. Ya va a ser importante como poder apreciarla así. buenísimo. Y cuéntame, bueno, sobre también el proceso del el rodaje. ¿Con cuánto tiempo duró? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que surgieron durante el rodaje en el sur? ¿Cómo fue ese Sí. proceso? Bueno, la película se grabó durante un mes, en el mes de enero y, y los primeros días de febrero. Y en realidad yo creo que el mayor desafío en ese sentido era que el sur tiene un clima también como impredecible, como estábamos en verano, pero podía llover de un día para otro y era como un poco acostumbrarse a eso y también como hacerlo parte de la película. O sea, si un día llovía, teníamos que hacer algo en exterior, también como que le íbamos a hacer parte, como que también fuimos mentalizados como de esa manera. Pero para mí era importante que la película fuera rodada en el verano, porque también yo siento que la luz era como un factor primordial también como para contar la historia, como que quería contar una historia que de repente puede ser, tiene esa melancolía, tiene esa tristeza, como de lo que sucede, pero me interesaba que todo estuviera invadido por esa luz de verano, como que siempre hay dentro de ese dolor, hay una posibilidad como de ver esa luz, de apreciar esa luz, de que hay, eh, de que puedes abrir la ventana y ver el paisaje como de ese bosque. Entonces, por eso un poco fue como la elección como de hacerla durante esa época. Perfecto. Oye, y bueno, en cuanto a bueno, tu desarrollo como cineasta, ¿cómo ves el proceso desde tu primera película hasta esta? ¿Sientes que has llegado a un punto en que ya estás en el punto que querías después de tantas películas, porque ha sido muy prolífico tu carrera, impresionantemente en esta industria? ¿Cómo ves que has llegado, como a este punto, llegar a esta película en este momento y qué se viene para el futuro? Sí. Em, Igual yo siento que uno nunca deja de aprender, que cada proyecto es un nuevo desafío
y un poco como un empezar desde cero en ese sentido. Eh, yo creo que falta mucho como, incluso yo creo que uno nunca llega a tener como esa sensación y me parece también eso positivo porque también eso te impulsa como a seguir creando y a seguir haciendo películas. Eh, y yo creo que algo que me ha ayudado mucho es como que todas las películas tienen distinta naturaleza y como que para mí, si una película tiene un presupuesto, como por ejemplo esta, que la pudimos hacer con algunos fondos y que fue una película que fue realizada con ese presupuesto, pero quizás la próxima película la pueda hacer con el celular y con 3 o 4 personas, y para mí eso no va a significar como ir hacia atrás, todo lo contrario, es como un nuevo desafío. Entonces he podido hacer películas con nada de presupuesto, con lo que tengo a mano, o películas de esa manera. Y creo que es importante también como tener esa conciencia, porque en realidad lo que importa es que uno quiere contar historia, que uno quiere hacer una película. Y eso siempre se va a plasmar en el resultado final. Entonces, cada película la veo como un poco como hacer un reseteo y empezar de nuevo como un nuevo desafío. ¿Y algún proyecto futuro? ¿Está escribiendo algo nuevo? Sí, bueno, en esta época ha sido, al menos me ha costado un montón poder concentrarme en eso, pero sí tenía unos proyectos desde el año pasado para una ficción y un documental que, bueno, ahora recién, como en el mes pasado, he podido como retomarlo y poder trabajar un poco. Yo creo que también algo que ha pesado mucho como en esta época es como la incertidumbre de lo que pueda suceder, como que ahora más que nunca como que esa gran duda nos afecta a todos de todas maneras. Entonces, en un comienzo como que me costó mucho también como proyectar eso. Pero siento como un poco como lo que está sucediendo ahora con el estreno de la película, siento que esas películas van a encontrar su tiempo, no, tampoco no tengo ningún apuro como en realizarlas, y ahora quizás como es el momento como yo siento al menos, de volver también como a valorar otro tipo de cosas, como a observar otro tipo de cosas, de aprender también como a mirar lo que está frente a uno, a mirar incluso a las personas desde otra perspectiva, sin esa velocidad como que teníamos antes. Y yo creo que eso también, como que ese aprendizaje también va a estar en esos proyectos. Perfecto, maravilloso. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras comentar que no te he preguntado? No, bueno, que ojalá en realidad esta posibilidad como de ver la película de esa manera eh, permita que también la mayor cantidad de personas pueda ver la película y un poco también se pueda hablar sobre el tema de la muerte sin esa carga que generalmente tiene, como de casi como medio de tabú y como que ha cruzado tanto tiempo como en nuestras vidas, siento que es como lo más cierto que tenemos y no es necesario como estar pensándolo con esa carga como media oscura que tiene, sino que como un proceso de vida, más que como un proceso de muerte. Eh, Creo que para mí era importante eso en realizar la película y también es importante, yo creo, como hablar sobre eso. Súper, muchas gracias, te pasaste, estuvo buenísima Gracias, la Gary. entrevista.